¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otro cotorreo y en esta ocasión vamos a entrar a lo que es categorías. Vamos a ir a Warhammer 40.000, los vamos a ir acomodando en orden, de nuestro menos favorito a nuestro más favorito. Naturalmente esto en base a nuestra experiencia de juego y lógico también como clientes, porque fuimos comprando todos esos códices y entran dentro de la ecuación. Vamos a verlo, acompáñenos. Warhammer 40.000 bien podría ser el juego más exitoso de miniaturas que tenemos actualmente en el mercado y tuvo sus orígenes con aquella primera edición que se llamaba Rogue Trader, lanzada en 1987. Las cosas se veían muy diferentes a como se ven ahora. Las miniaturas, ahora esos Space Marines en categoría Primaries, son casi el doble del tamaño de los que teníamos originalmente. Incluso la escenografía ha cambiado, nuestra visión completa del juego es una ventana abierta al éxito que ha tenido el juego en el mercado a lo largo de los años. Así es que vamos a ver cada una de estas ediciones en base a nuestra experiencia, desde nuestros primeros pasos hasta nuestros juegos más recientes. Naturalmente, hemos llevado cada una de estas ediciones a la mesa. Hemos tenido en nuestras manos esas miniaturas desde la evolución, desde las primeras de metal todavía con sus bases cuadradas hasta las más recientes. Los diferentes códices o libros de ejércitos de cada una de las diferentes ediciones han pasado por nuestras manos. Así es que esto es básicamente nuestra experiencia. Sí, puede estar modificado nuestro criterio en base a muchísimos factores, no nada más nuestras propias experiencias, sino lo que en ese momento se vivía en la comunidad allá afuera y también en el aspecto de la empresa, Games Workshop como tal. Los lanzamientos no eran tan continuos y seguidos como lo son ahora. Así es que bueno, llegó el momento de ver un poco más de cerca cada una de estas ediciones y vamos a ir ahora sí que en orden decreciente, desde nuestra menos favorita, sí, la peor de todas por muchísimos factores, hasta la número 1, nuestra favorita. Comencemos entonces con el número 10 y se trata de séptima edición, Warhammer 40.000 séptima edición, en un paquete que incluía 3 libros, uno de ellos para ver nuestras fotografías de miniaturas ya ensambladas, con piezas de arte, escenografía, todo lo que necesitabas para poder motivarte, otro libro con todo el lore, la historia del universo de Warhammer 40.000 y un tercer libro que finalmente te incluía todas las reglas necesarias para poder jugar. Este nuevo set de reglas sale en el año 2014 y es el primer libro de reglas al cual no se le acredita a ningún autor en especial o grupo de autores. Simple y sencillamente es de Games Workshop. Vimos una gran cantidad de libros, códices y suplementos que salían mensualmente, efectivamente, con ahora sí que un abarrotamiento completo del mercado, incluso con productos digitales. Esta es la edición famosa por sobresaturar el sistema de reglas, reglas sobre reglas, en las famosos destacamentos en los que eran formaciones de múltiples unidades iguales y adquiría ciertas habilidades especiales, las cuales eran demasiado poderosas. El juego estaba completamente roto, pese a que había una gran interacción con la comunidad. La única ventaja que teníamos realmente en este sistema es que podíamos seguir utilizando algunos de los libros antiguos códices de la edición anterior. No había un rompimiento total con sexta edición. Curiosamente, esta edición fue la que se hizo famosa por el dicho de que para poder jugar Warhammer 40.000 necesitabas el nivel de estudios equivalente a un doctorado por la gran cantidad de libros y material que ibas a necesitar para poder jugar. Vale la pena comentar que esta edición duró en el mercado 4 años. Vayamos entonces a nuestro número 9 en la lista y se trata de Warhammer 40.000 novena edición. Llega en verano del 2020 con una gran promesa, una gran caja, una gran cantidad de miniaturas, un libro bastante grueso. Estábamos acostumbrados a que ya el juego había disminuido de grado de dificultad en cierto punto, pero se incorporaban algunas mecánicas que ya empezaron a hacerlo mucho más complicado. En octava, novena edición toma exactamente donde se quedaron las cosas y poco a poco comienza a complicar aún más las cosas. Las famosas estratagemas, los suplementos de campaña y la gran lluvia de libros de ejército con múltiples variantes. Cada códex, cada uno de esos libros de ejército traía reglas que ya prácticamente eran como si fuera un libro de reglas nuevo de cómo utilizar ese ejército con mecánicas muy diferentes a lo que se había visto anteriormente con esos ejércitos en especial y en sí
con el sistema de reglas. Parece como si rompieran las reglas base y cada libro traía sus propias mecánicas. Además de esto, todo es tendencia hacia lo competitivo, los torneos. Games Workshop estaba poniendo atención, escuchando a la comunidad, pero sobre todo a aquellos que asistían a los eventos, a los grandes torneos, y de ahí extraía lo que él consideraba que iba lo más adecuado, lo que la gente quería, pero en ese ámbito competitivo. Esos suplementos de cada 6 meses con reglas para eventos, torneos, eran ya una necesidad y te alteraban todo el estilo de juego. Los continuos FAQs o erratas que incluso llegaban antes de que saliera publicado el libro. Muchas veces comprabas tu libro y ya estaba obsoleto porque las reglas o las erratas ya te dictaminaban una gran cantidad de correcciones y no podías propiamente dicho jugar con tu libro de ejército tal cual como venía impreso. Ahora sí que todavía estaba la tinta escurriendo de las páginas. Y otra tragedia, en estos brincos de ediciones, Games Workshop nos lanzó algunos códices en el cierre de año cuando estaba todavía esta edición vigente, a 1 o 2 meses de que saliera una nueva edición que iba a dejar obsoletos todos los libros de ejército. Si bien Games Workshop había tratado de separarse de lo que había sido séptima edición en Warhammer 40.000 años atrás, novena edición llegó a casi llegar a esos niveles, por eso está en esta posición. Vámonos entonces a la octava posición de nuestra lista y se trata de Warhammer 40.000 décima edición. Sí, la edición actual que tenemos en nuestras manos sí está streamlined definitivamente, es decir, es mucho más fácil jugarlo, pero ha dejado fuera muchísimos detalles que nos encantaban de previas ediciones de Warhammer 40.000. Esta edición sale a la venta en verano del año 2023, o sea que ya tenemos 2 años de recorrido con este juego y en teoría nos queda solo 1 año para disfrutar de esta edición y de sus libros de ejército. En primera instancia, como intención, tiene muy buenas propuestas, es mucho más fácil leer una hoja de datos ahora, ya vienen todos los perfiles incluidos con todo lo que necesitas. Pero ciertamente el dejar obsoleto todo el material previo, el empezar de cero nuevamente, te obligó a comprar una serie de tarjetas o descargar archivos de internet que poco a poco iban a volverse nuevamente complicados gracias al lanzamiento de nuevos códices o libros que nuevamente nos transportan a las experiencias de novena edición. Habían dicho que iba a haber menos estratagemas y sí, de inicio teníamos muy pocas, pero cada uno de estos libros se ha encargado de traer una nueva dosis de mecánicas de juego más complicadas, agregarle niveles sobre niveles. Si vas a jugar Warhammer 40.000, necesitas conocer tu ejército definitivamente, pero también necesitas poner atención a las mecánicas de juego del ejército oponente, porque hay muchas de estas que te pueden sorprender. Curiosamente, los primeros libros de ejército, los códices, fueron muy similares, si no es que casi idénticos por 1 o 2 detalles, a las tarjetas de índice, así las llamaron, de la ola de lanzamientos, es decir, todos los ejércitos tuvieron esas tarjetas iniciales. Si es que no hay grandes cambios, pero donde sí ha habido cambios son precisamente en las reglas de cómo funciona el ejército. Algo que se aprecia y se valora de esta edición es la inclusión de lo que son las cajas de Combat Patrol en modo de juego. Puedes jugar con muy poco puntaje y me atrevería a decir que las mejores experiencias de juego en décima edición son con 500 o con 1000 puntos de ejército. Llevar el juego con las dimensiones de mesa ahora oficiales a 2000 puntos es una verdadera locura. Y con eso, señores, nos vamos a nuestra séptima posición en la lista. Y se trata de Warhammer 40.000 octava edición. Sí, la edición que vino a cambiar todo lo que conocíamos de Warhammer 40.000 con un replanteamiento completo de reglas. Muchísimas de las mecánicas que habían sido heredadas de una edición a otra estaban completamente borradas. Hubo la necesidad de también ignorar todos los códices, los libros de ejércitos anteriores. Así es que en el inicio, cuando sale esta edición en el año 2017, muy al estilo de una caja de lanzamiento con muchas miniaturas y toda la cosa, un libro de pasta gruesa, bastante grueso. Sin embargo, las páginas de reglas son muy pocas y eso sí, nos dan una colección de 5 libros de índice con todas las reglas que necesitamos para todos los ejércitos que habían sido lanzados, con toda esa gama de miniaturas oficiales. Sí vimos lamentablemente desaparecer gran cantidad de miniaturas que ya no iban a poderse jugar, ya no estaban incluidas en estos índices. Digamos un nivel de balance medio, sí había algunos errores, pero la verdad, si se hubiera detenido ahí el lanzamiento de códices, si esto hubiera sido todo lo que hubiera salido, hubiéramos sido las personas más felices. Sí había muchas reglas, cambios de reglas que ya no nos empezaron a gustar, ya no importaba de qué lado le pegabas un vehículo, si estaba de espaldas, realmente no tenías ninguna ventaja, ya no había templates o el uso de esos áreas de blast o de impacto para calcular
artillerías, por ejemplo. Y poco a poco sí, efectivamente nos fueron dando nuevos códices y cada uno de estos traía complejidad, estratagemas y reglas especiales que empezaron nuevamente a volver inaccesible el juego. La frecuencia de lanzamientos era también mensual, podríamos decir, en cuanto a un nuevo códex, un libro de ejército, pero semanalmente ya teníamos lanzamientos de miniaturas nuevas, paquetes de cartas, cosas así, todo lo que le gustaba a Games Workshop vendernos. En un inicio, les digo, era una verdadera mina de oro, era muy sencillo incorporarse a Warhammer 40.000, jamás había sido tan sencillo jugarlo, pero poco a poco fueron agregándose suplementos, tarjetas, estratagemas, cosas que la verdad yo decía, esto es innecesario, le roba muchísima narrativa al juego. Y sí, vimos la pérdida de muchísimas reglas que le agregaban narrativa al juego. La esencia de cada una de estas facciones, los orcos y todo, fueron como desprovistos de esas reglas tan características de ellos, que habían sido heredadas desde la primera, segunda edición de Warhammer 40.000. Así es que bueno, bien en general, una buena edición, pero los lanzamientos excesivos, códices, reglas nuevas, terminaron sepultándole nuestra línea de gustos. Vámonos entonces al número 6 en nuestra lista y se trata precisamente de sexta edición de Warhammer 40.000. La última edición que se le atribuye a escritores humanos. Adam Troke estaba entre ellos y el famosísimo Matthew Ward. Así es, señores, esta es la infame edición de Matt Ward que se conoce por su trabajo en algunos de los códices más podríamos decir rotos en la historia de Warhammer 40.000. Esta es quizá una de las ediciones que más se jugaron aquí en el club, cientos y cientos de partidas. Y sí, Matt Ward se conocía también por su fanatismo en cuanto a narrativa se refiere. Muchas reglas estaban muy dotadas de narrativa. Lo único que sí es que tomó el sistema de reglas que venía siendo heredado desde tercera edición y le agregaba más complejidad todavía. Lanzamientos de códices de gran calidad, páginas completamente a color, ya no encontrábamos esas páginas de blanco y negro, el arte estaba mucho más elaborado y como les digo, pasta gruesa a final de cuentas, así es que sí, nos empezaron a estropear. Sí, podías traer, si todavía no tenías un códex actual, alguno de los libros de ejército de quinta, cuarta o incluso de tercera edición, porque había algunos ejércitos que no habían visto una actualización en todo ese tiempo de años. El juego, por cierto, es lanzado en el año 2012, nada más duró 2 años en el mercado. Sí, fue la edición más corta que se vio en la historia. Esto fue principalmente por el gran nivel de complejidad que habían alcanzado las reglas. Era muy difícil que alguien que quisiera entrar a jugar Warhammer 40.000 pudiera hacerlo con el sistema de reglas actual. Era muy complejo. Aún así nos encantaba porque era muy detallado, muy minucioso. Balance realmente no lo había, pero había muchísimas maneras de jugar, sobre todo en el área narrativa, y el juego te cubría en esas áreas. Sí, lamentablemente había necesidad de hacer una especie de streamlining y fue lo que llegó con séptima edición. Aparentemente quitó algunas reglas que parecían muy complicadas, pero que en cierta forma te ayudaban a contar bien una historia, y las sustituyó poco a poco ya más adentrada la séptima edición con mecánicas complejas que no tenían ningún sentido. Vámonos entonces con el número 5 en nuestra lista y se trata de Warhammer 40.000 segunda edición. Ya gradualmente a partir de octava edición hemos estado viendo esas ediciones de Warhammer 40.000 que nos van gustando más y más y más. Segunda edición nos gusta mucho la famosa Hero Hammer, es decir, el Warhammer para los héroes, porque los personajes eran los que realmente resaltaban en estas formaciones, en estas listas de ejército. No tenía Games Workshop todavía una gran cantidad de miniaturas, ya teníamos vehículos, una gran variedad de facciones, no las que tenemos ahora, pero sí, pero era prácticamente los héroes acompañados de algunas unidades de infantería, tal vez vehículos, tanques, pero los realmente protagonistas, los que eran muy difíciles de vencer, eran los personajes, los héroes. Esta edición sale en 1993, multicolor, como podemos ver, estaban de moda los colores brillantes, todavía no se sentía esa ambientación grim dark. El juego como tal venía en caja de inicio, la única manera de jugar Warhammer 40.000 era comprando esta caja de inicio y ahí vas a encontrar todo lo que necesitabas, incluyendo el libro de reglas. Esta es la famosa edición donde se adopta el sistema de Codex, un libro de ejército muy compacto, muy sencillo, en el que se podían tener todos los datos del amplio margen de miniaturas que se tenía para cada uno de estos ejércitos. En sí el juego era como jugar un juego de rol, pero con miniaturas.
todavía arraigado al Rogue Trader, es decir, primera edición de Warhammer 40.000, de las manos de Andy Chambers y Rick Priestley. Un gran sistema de juego que definitivamente, si tienen la oportunidad de acercarse o conseguir el sistema de reglas, vale mucho la pena jugarse, pero sí esperen esa experiencia más como de escaramuza, como juego de rol muy narrativo, pocas miniaturas y gran espacio para que sus héroes resalten. Estaría en una posición más elevada en nuestra lista si no es porque nos bombardearon con múltiples lanzamientos y un sistema de reglas muy innovador en esa ambientación grimdark con futuras ediciones. Segunda edición realmente fue un punto de decisión importante para Games Workshop, seguir más sobre esa línea de role playing, es decir, de juegos de rol, o dar ese cambio, ese giro a los wargames, a los juegos de guerra. Vámonos entonces con el número 4 en nuestra lista y se trata de Rogue Trader, Warhammer 40.000 primera edición. Sale a la venta en el año 1987 de la mente maestra de Rick Priestley, que desarrolla este como tipo juego de rol con miniaturas en esta ambientación de Warhammer 40.000. Básicamente los mundos de fantasía que ya conocías, elfos, enanos, y claro, el Imperio del Hombre, del cual todavía no se hablaba. Fue hasta segunda edición cuando empezaron a salir las novelas y eso ayudó muchísimo al público a ubicar de qué se trataba esto de Warhammer 40.000. Aún así el juego, como les digo, que más se siente como un juego de rol, te permitía traer miniaturas, no nada más las que lanzaba Citadel, sino traer tus miniaturas de tal vez Dungeons and Dragons y cosas por el estilo, incorporarlas acá, modificarlas lo necesario para poderlas incorporar en el juego. No importa la base, podías traer tus bases redondas, tus bases cuadradas, eso es lo de menos. Cierta complejidad en las reglas, pero nada del otro mundo. Casi cualquiera podía entrar a jugar si tenía un poco de creatividad, porque tenías mucho terreno abierto para poder experimentar. Fue el área de los templates de cartón, definitivamente, y una gran cantidad de tablas en las que tenías que tirar para ver el destino de tus miniaturas. Y así, señores, nos vamos a los top 3. Vámonos al número 3 en nuestra lista y se trata de Warhammer 40.000 quinta edición. Esta sale a la venta en el año 2008 y duró 4 años en el mercado, muy exitosa, y a lo largo de esta edición vimos una gran cantidad de lanzamientos. Ciertamente en cuanto a libros de ejército teníamos una herencia que veníamos arrastrando de libros de tercera y de cuarta edición. Nuevamente toma las mecánicas que vimos en tercera edición y las empieza a agregar nuevos elementos, haciéndolas un poco más complejas, un poco más elaboradas, pero con más nivel de detalle, aclarando muchas dudas y le da un poco más de personalidad a cada uno de los ejércitos. En cuanto a libros de ejércitos, sí vimos algunos lanzamientos y estos ahora sí que nos sorprendían a la vuelta de los 2 o 3 meses de que habíamos visto algún lanzamiento previo, y esto es porque todavía El Señor de los Anillos era como el producto más vendido. Warhammer 40.000 era todavía algo secundario, pero estaba pegando bastante duro. Muchos suplementos como por ejemplo Apocalypse, ese mega libro que nos permitía explotar la gran cantidad de miniaturas que tenemos en nuestra colección, más aparte incorporar titanes y cosas que veíamos con Forge World, atrajeron a grandes multitudes de jugadores a la mesa nuevamente. Y esta es la última edición en la que vimos todavía con crédito a Rick Priestley, de la mano con Alessio Cavatore, que trabajaron en esta edición. Otros autores como Phil Kelly o Matthew Ward empezaron a trabajar en algunos de sus libros, aquellos que les apasionaban, libros de ejército. Por ejemplo, Matthew Ward trabajó en el infame libro de los Grey Knights, que sí, la verdad es que era demasiado desbalanceado. Y en cuanto a la empresa, como Games Workshop, vimos esa transición de pedidos en vía telefónica o por correo a finalmente tener funcionando muy bien, la verdad, la página de internet, la tienda en línea. Con eso nos vamos al número 2 en nuestra lista y es Warhammer 40.000 tercera edición. Esta, señores, es la edición que nos transformó la vida, la que nos hizo abrir los ojos. Si bien habíamos jugado como ya manera de rol una segunda edición de Warhammer 40.000, esta tercera edición ya era un juego de guerra. Y el arte, señores, finalmente podíamos ver lo que significaba el Grim Dark. Los Black Templars representaban muy bien esa edición, y en esta edición vimos también el lanzamiento de dos importantes facciones, Tau y los Dark Eldar, desarrollada por Andy Chambers, Rick Priestley, Gavin Thorpe y Jervis Johnson, ya se nos está olvidando su nombre, en 1998.
Esta edición duró 6 años en el mercado, siendo quizá una de las más longevas junto con segunda edición, pero aquí es donde están cimentadas todas las bases del Warhammer 40.000 que perduró hasta séptima edición. Vimos una gran cantidad de lanzamiento de códices, libros sencillos, blanco y negro, con mucho de ese arte green dark, y algunos libros de campaña. Este fue el último de los libros de reglas, que por cierto era pasta delgada pero bastante grueso, que incluía todo lo que necesitabas para jugar múltiples facciones. En cierta manera no necesitabas el libro de ejército, porque tenías todos los datos para jugar esas unidades dentro del libro de reglas, pero sí hubo algunos lanzamientos nuevos y esos ya se incluyeron en los libros de ejército, más aparte algunas reglas especiales, lo que se llamaban como especie de doctrinas o formaciones que podías utilizar para tus ejércitos. Esta edición es quizá la que formó al Warhammer 40.000 que conocemos en nuestros días, la que le dio su esencia y, en cierta manera, la que estableció el sistema de reglas y los perfiles de cada una de las unidades que se han venido heredando desde entonces. Tercera edición fue un parteaguas y hubiera sido nuestra edición favorita, definitivamente. Es la que seguiríamos jugando, pese a todo, en nuestros días, si no es porque precisamente existe un número 1 en la lista y se trata de Warhammer 40.000 cuarta edición. Sale a la venta en el año 2004, esos años universitarios cuando no teníamos mucho dinero en los bolsillos, pero aún así nos pudimos hacer de una de estas copias e importar nuestros libros de ejército de las previas ediciones. Y básicamente eso fue lo que pasó. Seguíamos acumulando esos libros de ejército que venían desde tercera edición. Todavía con los nombres de autores de Andy Chambers, Rick Priestley y Jervis Johnson. Se les incorpora Peter Haynes en lo que es quizá el sistema de reglas ejemplar. Tenía justo ese balance entre no es tan sencillo, tienes el detalle y la complejidad necesaria como para que sea un juego serio, un juego maduro. Esta es la madurez de Warhammer 40.000 en toda su expresión. Quizá, como les digo, desde mi perspectiva, la mejor de las ediciones y la que debería regresar a las tiendas. Sí hubo una gran cantidad de lanzamientos, incluyendo libros de campaña, combate callejero, City Fight. Vimos el lanzamiento de kits modulares para escenografía de edificios y ruinas, una gran cantidad de códices que salieron con un nuevo formato mucho más elegante, con las franjas y las orillas en ese color como gris de la edición. Y vimos una gran cantidad de ejércitos empezar a tener sus libros de ejército. Se les fueron incorporando con este mismo diseño en quinta edición, así es que sí, muchos de estos libros salieron en ese trayecto de 2 ediciones. Esta edición especial duró en el mercado 4 años. Lo cual creo que era un justo medio, no es los 3 años que actualmente vemos de vida para cada una de las ediciones, ni tampoco eran los 6 años o 7 años que habíamos visto con las primeras ediciones. Si bien tercera edición fue la que me marcó a mí personalmente como jugador de estos wargames, de juegos de miniaturas, en especial Warhammer 40.000, cuarta edición es la que marcó en gran parte a muchos de mis compañeros de juego, a muchos de mis amigos. Un gran balance en juego competitivo y juego narrativo en esta edición. La más recomendada definitivamente, deben probarla, deben llevarla a la mesa. Y con eso cerramos nuestra lista de todas estas diferentes ediciones de Warhammer 40.000 que han pasado nuestras manos a lo largo de los años. Hemos visto cada vez más gruesos esos libros de reglas, agregarle más páginas, más color, más calidad definitivamente. Pero ¿qué tanto es suficiente? Sé que el mercado nos llama a actualizarnos, a tener nuestro nuevo libro de reglas, nuestros nuevos libros de ejército para poder ser competitivos, para poder jugar con nuestros amigos en los clubes, porque es la edición que ellos están acostumbrados ya a jugar, es la que les dicta el mercado. Además de que queremos llevar nuestras miniaturas nuevas a la mesa y muchas de estas miniaturas con diseños nuevos o ejércitos nuevos no los podemos jugar con ediciones antiguas porque todavía no existían, a no ser que sí, hagamos algunos proxies por ahí. Pero sí llega un momento en el que quieres regresar y volver a jugar algunas partidas, una campaña tal vez utilizando ese sistema de reglas de segunda edición, tercera edición, cuarta edición, con tus miniaturas antiguas o bien con las miniaturas ya actualizadas, esas nuevas miniaturas Eldar, por ejemplo, que existían en aquellas épocas y las quieres llevar, pero ahora se ven mucho más imponentes, ¿no? Y sí, date ese permiso, date la posibilidad de explorar esas antiguas ediciones. ¿Ustedes con qué edición iniciaron? ¿Cuáles de estas los dejaron más marcadas? ¿Cuál es la peor edición, a juicio de ustedes, en la larga historia de Warhammer 40.000? Háganoslo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.